Ahora sí, desde este momento estamos grabando la clase, chiquillos. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en este concepto de transformación lineal. ¿Y por qué lo voy a decir así? ¿Por qué se nos ocurrió definir el concepto de transformación lineal? Porque nos habíamos dado cuenta que si tenemos una matriz de m por n, de cualquier tamaño u orden, y esta matriz la multiplicamos por un vector columna, por ejemplo, este caso de Rn, para que a por x tenga sentido, entonces al definir esa transformación que a cada x le asocio el vector a por x, entonces me doy cuenta que esta transformación satisface estas dos características. Y esas dos características uno se sorprende que las satisfaga una transformación o una función, porque eso no es común. Funciones tan sencillas de que a uno se le ocurran como esta, no satisfacen, por supuesto, estas características. Entonces uno dice, wow, esta cosa es interesante. Puedo definir a partir de una matriz una transformación que satisfaga estas características que están acá. Entonces, a partir de esta característica, definimos un concepto que le llamamos transformación lineal a toda función, ahora cualquier función que satisfaga estas dos características, que son las que venimos arrastrando o en este caso estamos generalizando a partir de la transformación definida por una matriz. Por supuesto, no toda transformación, hasta el momento, ¿cierto? Está definida por medio de una matriz. Por ejemplo, aquí estamos definiendo una función que satisface las dos características mencionadas y por lo tanto le vamos a llamar transformación lineal. ¿Ok? Bastante especial. Ah, ahí volvió el computador a la vida. Ahí volvió a la vida. Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ok, pero ¿qué más puedes conseguir con funciones de este estilo? ¿Qué otra característica especial satisfacen estas funciones? ¿O será solamente que se distribuye, por decirlo de alguna manera, sobre la suma y el escalar sale de la evaluación, por mencionarlo de otra manera? Y la verdad es que sí, se satisface otra característica especial. Y esto tiene que ver con la inyectividad. Entonces recordamos rápidamente lo que significa que una función sea inyectiva. Esto significa que cada imagen es obtenida por una única preimagen. ¿Sí? Y eso lo escribimos generalmente así. Si tenemos dos imágenes que son iguales, entonces la única alternativa con que sean iguales es que las preimágenes sean iguales, ¿verdad? Un concepto que venimos aprendiendo de 0,60. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con transformaciones lineales? Y tiene esta propiedad que es súper interesante. Cuando uno tiene una transformación lineal, que la imagen del cero es obtenida únicamente por el cero, entonces esta transformación lineal es inyectiva y viceversa. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a hacer la demostración solo para practicar el concepto de transformación lineal, porque tenemos que entender muy bien qué significa que una función sea una transformación lineal. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Mira, vamos a suponga que t de Rn a Rm es una transformación lineal. Es una transformación lineal eh, inyectiva. ¿Ok? Entonces, si es inyectiva, cada vez que tenemos esta igualdad, luego sí, entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Que si t de u, ¿cierto? Es igual a t de b, eso implica que u es igual a b. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que la imagen del cero es obtenida únicamente por el cero. Y eso es cierto. ¿Por qué? Luego,
o vamos a escribir entonces, ¿cierto? Si t de u es 0, implica que u es 0, dado que t de 0 es 0. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que si tenemos una transformación lineal inyectiva, esta está obligada a que la única preimagen cuya imagen es 0 es la preimagen 0. ¿Ok? No hay otra alternativa. Bien. Entonces, cada vez que tengamos una transformación lineal inyectiva, la única preimagen cuya imagen es 0 es la preimagen 0. Ahora bien, por supuesto, este 0 de aquí es el 0 de Rm, ¿o no? Y este 0 de acá es el 0 de Rn. Bien, entonces ahí probamos, ¿cierto? Que si es inyectiva, entonces la transformación lineal lleva solamente el 0 en el 0. Si queremos distinguirlos, aquí podemos poner el 0 de Rn. Este sería el 0 de Rn. Y aquí sería el 0 de Rm. Y vamos a escribir esto un poquito mejor. Si queremos distinguirlos de esa manera. ¿Ok? Por otro lado, vamos a suponer lo siguiente. Suponga que si t de x o t de u es 0, entonces u es 0. Entonces aquí, ¿qué estoy suponiendo? Que si tengo una preimagen cuya imagen es 0, entonces u está obligado a ser el 0 vector. ¿Ok? Y aquí de nuevo, si quieren, podemos poner Rm y aquí Rn. Pero yo creo que el contexto indica claramente a qué 0 nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que T es inyectiva. Que T es una transformación lineal inyectiva. Y aquí lo vamos a probar igual que en 0,60. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escoger dos vectores en Rn tales que sus imágenes son exactamente la misma. Como sus imágenes son las mismas, entonces yo puedo tener esta diferencia. T de u menos T de b igual 0. Y este es el 0, ¿cierto? De Rm. Porque este vector está en Rm, este vector está en Rm, su diferencia, ¿cierto? Está en Rm y la diferencia nos da 0 porque son dos vectores en Rm iguales. Pero T es una transformación lineal. Entonces eso quiere decir que esta línea es igual a esta línea. Ese paso sencillo, chiquillos y chiquillas, ¿quedó claro? ¿Cómo paso de la línea 2 a la línea 3? Sí, profe. Genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí tengo una preimagen cuya imagen es 0. Tengo una preimagen cuya imagen es 0. ¿Y qué estamos suponiendo? Que si tengo una preimagen cuya imagen es 0, la preimagen está obligada a ser 0. Entonces de aquí podemos concluir que u menos b es el 0 vector de Rn, porque son preimágenes. Y si esta preimagen menos esta preimagen es 0, no queda otra que las dos preimágenes son iguales. ¿Qué significa esto? Que t es una función inyectiva. Entonces, esta demostración, no difícil, ¿cierto? Nos muestra que las transformaciones lineales tienen una característica bastante especial del punto de vista del análisis de una función. Estamos acostumbrados que cuando queremos probar que una transformación
en general, ¿cierto? Una función, recordemos que estamos ocupando el término transformación y función como sinónimos. Cuando queremos probar que una transformación es inyectiva, entonces decimos que tenemos dos imágenes iguales y terminamos probando que sus preimágenes son iguales. Si logramos hacer esto, entonces nuestra transformación es inyectiva. Ahora, cuando nuestra transformación sea una transformación lineal, entonces vamos a tener esta herramienta súper potente. Bastará con mostrar que si queremos probar, por ejemplo, que una transformación no es inyectiva, basta con probar que hay una preimagen distinta del cero, cuya imagen sea cero, y esa función no va a ser inyectiva. No, no significa esto, Diego, que todas las transformaciones lineales sean inyectivas. ¿Sí? Basta con tomar, puedes tomar, como decíamos recién, una transformación lineal que tenga una preimagen distinta de cero y cuya imagen sea igual a cero, entonces esa transformación lineal no va a ser inyectiva. Bien, así que no estamos diciendo en este caso que todas las transformaciones van a ser, que van a ser inyectivas. ¿Ok? No sé si se me entiende, Diego. Aquí estamos diciendo otra cosa. Ah, sí, 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 se entendió. Ya, Perdón. súper. Ok. Pero hay otro concepto asociado con transformaciones lineales, o sea, perdón, con funciones, que no necesariamente es que está relacionado con la inyectividad. Uno primero ve funciones inyectivas y después que ve otro tipo de funciones que terminan derivando del concepto de función inversa. ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tiene que satisfacer una función para que tenga función inversa? Que sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Excelente, Diego Antonio. Súper bien. Entonces aquí nosotros hemos recordado el concepto de transformación lineal, o sea, el concepto de función inyectiva. Lo que vamos a hacer ahora es también definir el concepto de función, ¿cierto? Sobreyectiva. Entonces, vamos a tomar una transformación cualquiera, no necesariamente una transformación lineal, ¿cierto? Sea de Rn a Rm una transformación, es decir, una función. Una transformación. Decimos que t es una transformación o una función, ¿cierto? Sobreyectiva si para cada b en Rm existe un x en Rn tal que, ¿verdad? Esto tal que t de x es igual a b. O sea, en otras palabras, lo que estamos pidiendo aquí, en otras palabras, es lo siguiente. Si el conjunto de las imágenes de t se define como todos los b en Rm que se pueden escribir como como la imagen de alguna preimagen, entonces T es sobreyectiva si el conjunto de las imágenes de T es todo Rm. Nosotros sabemos que obviamente esta inclusión, que el conjunto de las imágenes de T esté incluido en Rm, esto se tiene. Esto es gratis.
¿cierto? Entonces lo que uno verifica, ¿cierto? Entonces lo que uno termina verificando es que todo RM esté contenido en el conjunto de las imágenes de T. Entonces esto es lo que uno verifica. Esto es lo que uno verifica. Entonces, ¿qué significa que tengo una transformación sobreyectiva? Lo que acabamos de decir, que todo el conjunto de las imágenes, todo el conjunto de las imágenes de una transformación T coincide con todo RM. ¿Qué es lo que sucede o no? Puedes tener una función que vaya, no sé, podemos hacer un dibujo muy sencillo para ilustrar esto, y seguramente estos dibujos te son muy familiares. Puedes pensar que esto es RM, Rn, puedes pensar que esto es Rm, y tienes una función T definida de Rn a Rm. ¿Ok? El conjunto de sus imágenes está siempre contenido acá. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo. El conjunto de las imágenes siempre está contenido acá. Entonces, si ocurre que ese conjunto, el conjunto de las imágenes, es todo RM, esto significa, ¿cierto? Que esto se verifica. Basta verificar que RM esté contenido en las imágenes de T. Con eso, entonces decimos que T es sobreyectiva. Esto es lo que se tiene en general. Que el conjunto de las imágenes no necesariamente es todo RM. ¿Qué intentamos demostrar con esto? Buena pregunta, Andrés. Hasta el momento, simplemente establecemos esta definición en honor a extender los conceptos que tenemos para funciones que van de R en R, ¿cierto? O desde un intervalo, cierto dominio de R a R. Cuando tú tienes funciones que van, por ejemplo, de intervalo 0,1 a todo R, o todas las funciones que puedes definir sobre un intervalo de R a R, tienes el concepto de inyectividad, ¿cierto? El concepto de sobreyectividad y finalmente el concepto de función inversa. Nosotros hemos establecido una extensión del concepto de funciones para funciones que estén por dominio Rn o un pedacito de Rn con codominio ARM. Entonces lo que hemos hecho es generalizar el concepto de función. Y como hemos generalizado el concepto de función, nos preguntamos qué conceptos de los conocidos en funciones podemos generalizar. Entonces podemos generalizar el concepto de inyectividad, que ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Y como tenemos este nuevo tipo de funciones, transformaciones lineales, entonces nos preguntamos si las transformaciones lineales tienen alguna característica especial que nos permita verificar que ella es inyectiva. Y sí, la tiene, como lo vimos recién. Entonces ahí uno se vuelve ambicioso y dice, ok, tengo el concepto de inyectividad y las transformaciones lineales tienen una característica especial para poder verificar si son inyectivas o no. Entonces me pongo ambicioso, conocía el concepto de función sobreyectiva, lo generalizo. Ahora que lo generalicé, entonces me pregunto, si tengo una transformación lineal, ¿habrá una forma de verificar que ésta sea, por ejemplo, sobreyectiva? ¿Se entiende? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, para allá vamos. Lo que estamos haciendo, estamos generalizando los conceptos que teníamos para funciones en R o funciones con variable real. Lo estamos generalizando para funciones que tienen variables vectores. Y nos preguntamos si podemos generalizar los conceptos y si tengo una transformación lineal, los conceptos que hemos generalizado podemos verificarlos de forma diferente a como los veníamos verificando para funciones en R. Ese es el trayecto que estamos escogiendo.
No sé si quedó claro con esa explicación un poco, Andrés. Sí, profe. Genial, eso es lo que estamos Perfecto. haciendo. Bien, ahora, entonces en esa misma línea que lo que estábamos conversando recién con Andrés, nos vamos a preguntar, bueno, ¿seré capaz entonces de probar de forma distinta que una transformación lineal es sobreyectiva con respecto a transformaciones que no sean lineales? ¿Habrá una característica de las transformaciones lineales que me permita verificar que una función sea sobreyectiva de manera más sencilla que la anterior? Que como lo hacíamos hasta el momento. Esa pregunta la vamos a contestar. La respuesta podría ser sí, podría ser no. No pasa nada si es no. Simplemente lo interesante es plantearse la pregunta. Pero antes de ir por ese lado, me gustaría mostrarles otra característica especial que tienen las transformaciones lineales que nos va a permitir contestar la pregunta que estoy planteando. ¿Y cuál es esta? Miren, para que nos demos cuenta que las transformaciones lineales son súper poderosas. Miren. Por otro lado, ¿sí? Ya vamos a volver a la parte de sobreyectividad, ¿sí? Por otro lado, suponga, bueno, yo creo que aquí la palabra no sería por otro lado, sino sería ahora, ¿no? Pero bueno, ya la escribimos. Ahora, suponga que T es que va de Rn a Rm, es una transformación lineal. Transformación lineal. Dígame. Una duda. Entiendo que básicamente se me generó una duda porque básicamente la transformación lineal es tomar un vector, multiplicarlo por una matriz y que te dé otro vector, en teoría, ¿cierto? No todavía, no necesariamente Diego. No necesariamente Diego. Y esa pregunta es súper buena. Si tú tienes una matriz y, y defines esta transformación, que a cada x le asocias el vector a por x, esta transformación t es sí o sí una transformación lineal. ¿Ok? Pero si yo tengo una transformación lineal, si cualquiera como esta, no necesariamente hasta el momento t de x debe ser una matriz por x. Ay, no, entonces tengo una pregunta, pero para después entonces. Ya, Ya, dale. eso no hacía. Ya está bien, Diego, está bien, está bien. Pero vamos para este lado, ¿sí? De hecho, eso es lo que quiero mostrar ahora, Diego, así que estamos pensando bien. Para recordar, ¿cierto? Entonces, si defino una transformación de este estilo, esta va a ser lineal. Pero si tengo una transformación lineal cualquiera, no tiene por qué hasta el momento terminar siendo una matriz por un vector. La forma en que se definen las transformaciones lineales. Pero notemos a ver si podemos finalmente hacer como una relación entre estas cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Tomo una transformación lineal cualquiera, ¿bien? Y un vector en Rn, cualquiera, ¿sí? Lo primero, note que este conjunto, el conjunto de los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? 0, 0, 1, 0, y así por el estilo. 0, 0, 0, 0, 1. Este conjunto genera a todo Rn. Le vamos a poner, a este conjunto le vamos a poner B, que el subconjunto de Rn es tal que B genera a todo Rn. ¿Ok? Y eso es súper sencillo de darse cuenta, si no lo notamos. Pues, mira, si tú tomas un X en Rn, tal que X es de la forma x1, x2 hasta xn, entonces
X se puede escribir como x1 por 1, 0, 0, más x2, 0, 1, 0, 0, más x3, 0, 0, 1, 0, más xn, ¿cierto? 0, 0, 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, chiquillos y chiquillas. Que todo vector en Rn se puede escribir, todo vector en Rn se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores que están acá. Eso implica entonces que el conjunto constituido por todos estos vectores, ¿ok?, genera a todo Rn. Bien. Entonces tenemos un conjunto que genera a todo Rn. Vamos a ocupar este conjunto para mostrar si efectivamente puedo tener una relación entre las transformaciones lineales y las matrices. ¿Ok? Vamos a ver si podemos establecer una relación entre las transformaciones lineales y las matrices. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque sabemos que toda transformación definida a partir de una matriz termina siendo lineal. ¿No será el caso, se pregunta uno, que si tengo una transformación lineal, esta se puede representar por medio de una matriz? Que es la pregunta, ¿cierto?, en la que quería preguntarnos Diego. Hacernos una pregunta a partir de ese análisis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que esta notación sea más sencilla, vamos a hacer lo siguiente. En lo que sigue, el vector E sub i denota al vector y simplemente lo voy a esquematizarlo. Al vector que tiene ceros en sus entradas y tiene un 1 en la entrada iésima. Y todas las demás son 0. Al vector de Rn. Entonces, ¿quién es E sub 1? E sub 1 es el vector que tiene en la entrada 1, un 1, y en todas las demás un 0. O sea, es este. ¿Quién sería E sub 2? El vector que tiene en su segunda entrada un 1 y todas las demás son 0. Y este sería sub 3 y este sería sub n. Entonces, con esa notación, este sería sub 1, este sería sub 2, ¿cierto? Este sería sub 3, y así, aquí tenemos E sub n. ¿Por qué esto me sirve? Porque luego, ¿cierto?, si tomo un vector cualquiera en Rn, entonces ese vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de V. Eso quiere decir entonces que se va a poder escribir de esta manera. X sub i, ¿cierto?, por E sub i con i de 1 hasta n, cuando x, por supuesto, es el vector columna x1, x2 hasta x sub n. Recuerden que esta notación es exactamente esta notación. ¿Ok? Vamos bien, ¿cierto? Esta notación no les confunde, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Se entiende? O sea, me confunde la notación, pero sé que quiere llegar, así que más o menos me apaño. Ya. Ok. Ya. Recuerden que esta notación es la notación de sumatoria. Y esta notación, chiquillos, significa exactamente esto que está acá. ¿Ok? Esto es exactamente esto que está aquí. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien. Pero esta forma reducida de escribir esta suma nos va a permitir hacer cálculos algebraicos que podrían ser extensos de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Recordemos que nos habíamos tomado una transformación lineal y un vector en Rn. Y lo que dijimos es que este vector en Rn se podía escribir como combinación lineal de los elementos de este conjunto. ¿Ok? Así, voy a tomar la transformación lineal y la voy a evaluar en X.
eso va a ser lo mismo que tomar la transformación lineal y evaluarlo, por supuesto, en esta suma. Recuerden que estos x sub i son escalares, ¿cierto? Son escalares. Y estos e sub i son vectores que están en Rn. ¿Y se acuerdan de esta propiedad o no? Una transformación lineal es tal que t de x más i es lo mismo que t de x más t de i, por algo es transformación lineal, y que t de alfa por x es igual a t de alfa por x. Entonces eso es evidentemente que si yo tengo t de alfa por x más alfa, otra letra, beta por i, entonces vamos a tener alfa de t de x más beta de t de i. Eso es obvio, ¿no? Que si tengo esta propiedad y tengo esta propiedad, entonces tengo esta. Entonces, ¿por qué eso me sirve? Porque tengo t sobre una suma. Entonces, esto, ya, lo voy a hacer un paso intermedio. Sería la suma de t evaluado en cada uno de los vectores. T evaluado en una suma es igual a la suma de las evaluaciones. T evaluado en una suma es igual a la suma de las evaluaciones. ¿Y qué pasa con los escalares? Aquí no escribí nada, ¿cierto? Ajá, ¿cierto? Los escalares salen, ¿o no? Entonces tengo t evaluado en un escalar por un vector. Eso es igual a lo siguiente. El escalar por t evaluado en el vector. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Luego, si definimos la matriz, una matriz que la podemos designar de esa manera, ¿ok? Cuyas columnas son t de E1, t evaluado en E2, t evaluado en E3 y t evaluado en En. Entonces, t de x es, ¿cierto? La matriz T por el vector X. ¿Cómo se multiplica una matriz por un vector columna? Fácil, ¿o no? Tomo la primera columna de T y la multiplico por la primera componente de X, más la segunda componente de X, más la segunda componente de X, por la segunda columna de T, más la tercera columna de X, por la tercera columna de T, más la cuarta componente de X, por la cuarta columna de T. Entonces, lo que aparece aquí es una multiplicación entre una matriz y un vector. ¿Qué matriz? Esta. ¿Y qué vector? X, donde X es este vector columna. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho lo siguiente. Hemos mostrado que si tengo una transformación lineal, eso es lo importante, aquí estamos ocupando el hecho de que sea lineal, entonces esta transformación lineal se puede escribir como la evaluación de la transformación lineal en una preimagen, se puede escribir como la multiplicación de una matriz por un vector. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? En otras palabras, todavía más fácil. Para cada transformación lineal vas a poder encontrar una matriz que la representa, donde la multiplicación de aquella matriz
por un vector representa la evaluación de la transformación lineal en ese vector. ¿Sí? En otras palabras. ¿Sí? En otras palabras. Si T, o en resumen, ¿sí? Si T de Rn a Rm es una transformación lineal, existe una matriz, digamos, T, de orden m por n, tal que T de x es lo mismo que T por x. Donde, ¿cómo era T? T es de la forma, su primera columna es T evaluado en E1, su segunda columna es T evaluado en E2 y la última columna es T evaluado en En. Tengo 1, 2, 3, n columnas. ¿Y cuántas filas tengo? Cada T sub i, sub i está aquí en Rm, así que esto es un vector columna de m filas. Tengo m filas, 1, 2, 3, n columnas. M filas, n columnas, de m por n. O sea, en otras palabras, las únicas funciones que son transformaciones lineales son aquellas que se definen como el producto de una matriz por un vector. ¿Se acuerdan que hasta hace un momento les decía, pero no tiene por qué una transformación lineal ser de esta forma? ¿Ok? Les decía, no tiene por qué ser de esta forma. Pero hemos mostrado, ¿cierto?, que efectivamente, que si tengo una función definida de esta manera, va a ser una transformación lineal. O sea, perdón, de esta manera va a ser una transformación lineal. Y si tienes una transformación lineal, no queda otra que ser de esta manera. Toda transformación lineal se puede representar por medio de una matriz. ¿Un ejemplo de cómo se hace esto? Por favor, profe. Ya, Por favor, profe. ya. Un ejemplo, para que nos demos cuenta que de verdad es súper sencillo, mira. Aquí de repente los conceptos pueden sonar como grandes o difíciles, chiquillos y chiquillas, pero la verdad es que, aunque sí son muy importantes, ¿ya? Aunque sí son muy importantes, pero son bastante sencillos de aplicar. ¿Ya? Entonces voy a tomar un ejemplo que está en la PPT del curso. En la PPT del curso. Ya, miren. Solo un momento para que me quede bonito. Le saqué una foto a algo que no quería sacarle foto. Ahora sí. Claro, Diego, es un paso súper potente para todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? De verdad que es una cosa súper potente. Ya, mira, aquí hay una. A ver, ahí, aquí hay un ejemplo. Bien, así no lo tengo que inventar. Ya. Ya quedó redundante, ¿no? Ejemplo, ejemplo. Así que vamos a poner esto ahí. Eso. Entonces consideremos esa transformación lineal. Esta transformación lineal, chiquillos y chiquillas, va de R2 en R3. ¿Ok? Podríamos probar que es una transformación lineal. Eso lo prueban ustedes. ¿Sí? Ahí pueden probar ustedes que es una transformación lineal. Nosotros vamos a asumir que es una transformación lineal y vamos a encontrar su matriz asociada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra transformación, nuestra matriz, la matriz que representa a T, a T, es de orden o tamaño 3 por 2, m por n. Entonces nuestra matriz es de 3 filas, 2 columnas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la primera columna de T? T evaluada en E1. ¿Cuál va a ser la segunda columna? T evaluada en E2. ¿Ok? Noten por favor que T va de R2 en R3. Por lo tanto, E1 y E2
E1 y E2 son dos vectores del dominio de T. Son dos vectores del dominio de T. En este caso, entonces, el dominio es R2. Entonces, ¿quién es E1? E1 es el vector columna 1, 0 o el vector 1,0. Y E2 es el vector de R2 que tiene sus entradas todas 0 a excepción de la entrada iésima, es decir, 0, 1. Bien, entonces voy a evaluar T en E1, que es lo mismo, ¿cierto? Que evaluar T en 1, 0. Ya, evaluemos T en 1, 0. 2 por 1, 2 menos 3 por 0, 0, ¿cierto? Entonces esto sería 2, después sería 5 y después menos 1. Aquí evalué T en el vector 1, 0. X vale 1 e Y vale 0. 2, 0, 5 más 0 menos 1 más 0. Y voy a evaluar T, sí, en el vector E2. Quedaría menos 3, 1, 4. Así, ¿quién es la matriz T? La matriz T es la matriz que en su primera columna tiene al vector columna 2, 5, menos 1. 2, 5, menos 1. ¿Y cuál es la segunda columna de T? El vector T evaluado en E2. Menos 3, 1, 4. Esa es T. Es la matriz que representa a T. A la matriz que representa la transformación lineal también se le llama matriz canónica asociada a T. Entonces aquí encontramos a la matriz canónica asociada a T. Primero que nada, chiquillos, ¿se entiende cómo encontramos la matriz canónica de una transformación lineal? ¿O la matriz asociada a una transformación lineal? Yo sí entendí, profe. Ya, Profe, tengo una duda. O porfa. sea, como más extra. Básicamente, para armar como una matriz, como viendo esa forma, se podría decir que el número de coordenadas de la transformación ya resultante te daría el número de filas y el número de coordenadas del número original, o sea, del vector original, te daría el número de columnas. Claro, por eso, sí, buena pregunta, Diego. Por eso, fíjate que cuando yo mencioné el orden de la matriz, hice este hincapié, mira. T, si va de Rn a Rm, la matriz canónica de T es de M por N, que es lo que básicamente que es lo que dices tú. Así que tienes toda la razón. Si tengo una matriz o una transformación lineal que va de R2 en R3, entonces el tamaño de la matriz que la representa, el tamaño de la matriz canónica que representa a T es de 3 por 2. ¿Y por qué resulta así? Porque ¿cuántas filas tiene cada uno de estos vectores columnas? Cada uno de estos vectores está en Rm. Así que tengo m filas. ¿Y cuántas columnas tengo? Tengo tantas columnas como vectores E sub i. ¿Y dónde viven los vectores E sub i? En Rn. Así que tengo 1, 2, n vectores E sub i. Tengo n columnas de esta matriz. Así que es de m por n. Así que tú tienes razón, Diego. Entonces tengo una transformación lineal que va de R3 a R5. La matriz queda de 5 por 3. ¿Ok? Entonces encontrar esta matriz es súper sencillo. Simplemente evalúa T en los vectores que generan Rn, que son estos vectores E sub i, y las imágenes, cuélgalas como columna. Ahora, ¿para qué sirve esto? Sirve para lo siguiente. Entonces, por ejemplo, luego, por ejemplo,
Si tú quieres evaluar t en 2,3, entonces eso es equivalente a tomar t y multiplicarlo por el vector columna 2, 3. ¿Y eso qué sería entonces? 2, 5, menos 1, menos 3, 1, 4. El vector 2, 3. ¿Y cómo se multiplica un vector columna, una matriz por un vector columna? Tomo la primera componente del vector columna, lo multiplico por la primera fila, ¿cierto? Más 3 por menos 3, 1, 4. Y esto sería entonces 4, 4 y menos 9 sería menos 5, creo. 10 y 3, 13. Y menos 2 y 12, 10. Si es que multipliqué y sumé bien. Entonces, noten por favor la potencia de esta cuestión. Toda transformación lineal siempre se puede representar por medio de una matriz. En otras palabras, para toda transformación lineal voy a poder asociarle una matriz, que vamos a llamar matriz canónica asociada a la transformación lineal. Con ese hecho, puedo entonces probar, de hecho, eso fue lo que mostramos en la página anterior, que la evaluación de t en cualquier preimagen es simplemente tomar t y multiplicarlo por el vector columna que representa x, que es lo que está aquí. Entonces, comillas, dado que multiplicar una matriz por un vector columna es muy sencillo, entonces evaluar una transformación lineal en cualquier preimagen es muy sencillo porque es hacer esta multiplicación. Profe, disculpe. Andrés, dale. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? O sea, ¿para qué serviría en el fondo? Bueno, hasta el momento nosotros lo que hemos hecho, sí, es darnos cuenta de que nos hemos dado cuenta de esto de un punto de vista súper analítico, en el sentido que nos hemos dado cuenta de cuáles son las propiedades que satisface una transformación lineal del punto de vista, cierto, de nuevo analítico, en el sentido de desde las matemáticas, ¿o no? Cómo uno puede, por ejemplo, jugar con este concepto y darse cuenta de cuáles son todas las propiedades. Ahora, ¿cómo uno podría ver una aplicación que vaya un poquito más allá del simple hecho de las matemáticas abstractas, o no? ¿Esa es tu pregunta, Andrés? Sí, algo así. Ya, algo más concreto tal vez. Ya, me parece una pregunta súper interesante. Entonces podemos mostrar, por ejemplo, lo siguiente, mira. ¿Ok? Y que de nuevo nos va a llevar, ¿cierto?, a poder nosotros representar una transformación lineal por medio de una matriz. Suponte lo siguiente. Vamos a hacer una aplicación primero geométrica. Pensemos en lo siguiente. Piensa en un vector, ¿ok? Donde este vector tenga un ángulo de inclinación con respecto al plano o al eje X de θ radianes. Bien, y lo que tú deseas hacer con este vector es rotarlo. Lo quieres rotar en, supongamos, alfa radianes. Todo esto está medido en radianes. ¿Por qué esto podría ser interesante? Porque yo podría tomar, ¿cierto? Si logramos hacer esto, de tomar un vector y este vector rotarlo, entonces podría pensar, ¿cierto? Porque en realidad lo que uno está rotando son estas puntitas, ¿no? Los puntos acá. Entonces tú podrías pensar en general en tener, por ejemplo, lo que sea. Podría ser, ¿por qué no? Para que se note una elipse. Ya, me voy a imaginar que eso es una elipse. Y esta elipse, entonces podríamos, ¿por qué no rotarla, o no?
O sea, si logro rotar en el plano estos vectores, estos puntitos, entonces como un conjunto en el plano, valga la redundancia, es un conjunto de puntos, entonces podemos rotar la elipse. Podemos rotar este conjunto de puntos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si logramos rotar un punto, Más o menos sí. puedo rotar conjuntos, ¿o no? Piensa en una elipse sobre el eje X, o que sus ejes, ¿cierto? Su eje focal, el de la elipse, sea paralelo al eje X y su eje normal sea paralelo al eje X y lo puedes rotar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si podemos aprender a rotar puntos en el plano, entonces podemos rotar figuras en el plano. ¿Ok? Piensa, no sé, yo creo que la idea se entendió, pero mis dibujos son muy malos, voy a intentar aprender a dibujar un poco mejor. Sí, entonces tengo una hipérbola, ¿cierto? Una hipérbola de ese estilo, entonces ¿por qué no tomarla, esa misma hipérbola, y rotarla? Sería interesante poder hacer eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pregunto. Es interesante eso, ¿no? Mm, Para serles Sí, sincero, profe. No sé, pregunta. Es una pregunta, no hay, no hay Debe respuesta ser correcta. interesante el poder hacerlo, aunque me cuesta ver la utilidad así como tal. Piensen en cómo, piensen en el hecho de cómo yo puedo utilizar, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo en una aplicación sencilla como en geometría de rotar figuras, ¿sí? En el plano y cómo esto después podría servir en el tratamiento de imágenes. Todos manipulamos imágenes todos los días en el computador, ¿o no? Y en el computador se pueden rotar imágenes, ¿o no? sí, Sí, ¿verdad? ¿Y cómo será eso? cuático. ¿Cierto? Es que, o sea, a lo que me refería con que fuera fome era el mero hecho de hacer estos cálculos. Pero ya si se puede aplicar para otra cosa, ¿sí? Cambia. Ah, por supuesto, Andrés, claro que sí. Tal vez tienes razón. Debía haber partido con una aplicación que fuera más bonita de mostrar, ¿o no? Nada, si igual ya se entiende. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces hagamos esto, pues veamos si podemos rotar. ¿Se podrá rotar cosas en el plano? A ver, qué es lo que quiero hacer? Quiero tomar este vector, teta, y llevarlo acá, llevarlo a un ángulo alfa. Todo vector en el plano se puede representar así, ¿o no? Se puede representar por r coseno de teta, r seno de teta. Y este sería el vector de coordenadas x, y. ¿Están de acuerdo conmigo que todo vector en el plano se puede representar de esta manera? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Esto es coordenadas polares, ¿o no? La razón, para que aquellos que no se acuerdan, lo hacemos rápidamente. Si este vectorcito de aquí, tiene coordenadas x e y, su distancia del punto, o sea, la distancia que tiene del origen, se puede calcular, ¿cierto? Como x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y eso uno le llama el radio, o r. La distancia que separa al punto de componentes x e y al origen es su módulo o su norma, y eso le podemos llamar r. Y si tengo un ángulo de inclinación de teta radianes, entonces puedo hacer aquí este triángulo rectángulo, entonces calcular el coseno de este ángulo, y el coseno del ángulo va a ser, ¿cierto?, el cateto adyacente, es decir, x, coseno del ángulo, va a ser cateto adyacente dividido por hipotenusa, entonces x igual a r coseno de teta. Y seno del ángulo
es cateto opuesto, que sería I. Entonces esto sería I partido en R, y eso sería entonces I es R coseno de teta, R seno de teta. Esa es la razón, ¿ven? 2 segundos. De por qué todo punto en el plano se puede representar de esta manera. ¿Ok? Ahora, esto tiene aquí un ángulo de teta. Yo quiero rotar este vector en alfa radianes en este sentido, en sentido positivo. Es claro de que si este ángulo mide alfa radianes y este mide teta, entonces todo este vector de acá tiene un ángulo de rotación con respecto al eje X, teta más alfa. Entonces, este puntito de aquí se puede representar así, como R coseno de teta más alfa, R seno de teta más alfa. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya, genial. Voy a borrar estos dibujos terribles. Entonces, note que R coseno de teta más alfa, R de seno de teta más alfa, que es este vector que está acá, lo voy a escribir en términos de este vector. Recuerden que este vector representa una rotación en el plano de este vector original, ¿verdad? Este vector representa una rotación en alfa radianes de este vector. Así que voy a tratar de escribir este vector en términos de este. ¿Cómo podría hacer eso? Yo creo que aquí va a quedar un poco la mercocha, ¿sí? Porque van a ser cuentas todas fáciles, pero un poco largas, ¿cierto? Porque esto sería R coseno de teta, coseno de alfa, menos R seno de teta, seno de alfa, y aquí sería R seno de teta, coseno de alfa, ocupando las identidades trigonométricas esas de colegio, ¿no? Ahí. O sea, aquí sería más R, aquí lo voy a achicar un poquito, me voy a llevar el no te que para arriba, y esto un poco más a la izquierda, ¿cierto? Y esto sería R seno de alfa coseno de teta. ¿Está bien? Y esto se puede escribir como lo siguiente. Miren. Matriz coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, por R coseno de alfa, R seno de alfa. ¿Está bien o no? Si yo multiplico esta matriz por este vector columna, consigo ese vector. ¿Y quién es este vector que está acá? Este que está aquí. ¿Y qué es esto? Una matriz de 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, tengo una transformación lineal de 2 por 2. O sea, una transformación lineal que toma un vector R coseno de alfa, R seno de alfa, si lo quieren ver así, a t por ese vector. Y lo que hace es rotar este vector que está acá. Es una rotación en alfa radianes de este vector que está acá. Tengo matriz por un vector, así que esto es una transformación lineal.
Entonces las transformaciones lineales me permiten, ¿cierto? Una de ellas, que es la que está acá, me permiten entonces rotar vectores en el plano. Por lo tanto, puedo rotar figuras en el plano. Puedo aplicar toda esta transformación lineal, o puedo aplicar esta transformación lineal sobre, por ejemplo, una circunferencia. Bueno, una circunferencia no se va a notar. Sobre una elipse, sobre una parábola. Y voy a poder rotar estas figuras. No sé si ahí quedó claro un poquito más de cómo uno podría utilizar el concepto de transformación lineal más allá del simple hecho de que sean funciones. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Voy a intentar mostrar más de este tipo de ejemplos, ¿sí? Yo creo que son necesarios. Sus preguntas han sido súper buenas, chiquillos y chiquillas. Bueno, y de hecho, este ejemplo nos sirvió para encontrar, ¿cierto?, la matriz la matriz canónica que representa a esta transformación lineal. ¿Bien? ¿Qué es lo que está acá? Entonces, continuando con el espíritu que seguíamos hasta el momento, gracias por sus preguntas, han sido súper buenas. Y por eso también me detuve y me desvié un poquitito de la línea que seguíamos, porque es bueno ver algunas aplicaciones. También se pueden ocupar las transformaciones lineales para deformar, ¿sí? Para deformar figuras. Vamos a ver algunas aplicaciones que tienen que ver con transformaciones lineales y la preservación de áreas, por ejemplo, en ciertos casos, en cierto sentido. Así que sí, hay hartas aplicaciones que ver. Bien, entonces, la pregunta que yo había dejado abierta es qué ocurre con esto que está aquí, ¿o no? Con esto de ser sobreyectiva. De ser sobreyectiva. Entonces, ahora, dado que toda transformación lineal realmente se puede representar como la multiplicación de una matriz por el vector donde estoy evaluando la transformación lineal, es que creo yo que podemos mostrar el siguiente resultado. Mira. Este es un resultado teórico, pero que nos va a servir un montón. Consideremos una transformación lineal, cualquiera, pero lineal, una transformación lineal, y A su respectiva matriz canónica. Entonces, en este ejemplo, en este teorema, A está representando a la matriz canónica de T. Entonces, T sobreyectiva, sí, solo sí, las columnas de A generan Rm. Y esto es súper interesante. Porque, de nuevo, bueno, es interesante, yo les entiendo, chiquillos, cuando yo digo interesante, no necesariamente nos interesa a todos, y eso es normal, ¿ok? Pero esto es interesante de nuevo desde el punto de vista analítico. ¿Cómo yo pruebo que una función es sobreyectiva? Tengo que mostrar que para cada b en el codominio, ese b se puede escribir como la imagen de alguna preimagen. Es decir, que el conjunto imagen es todo el codominio. De esa manera uno prueba que una función es sobreyectiva. Pero cuando tienes una transformación lineal, dado que esa transformación lineal se puede escribir o representar por medio de una matriz, para probar que esta transformación lineal es sobreyectiva, puedes mirar a la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mira. Vamos a hacer la demostración súper rápido, solo para utilizar el concepto de transformación lineal, practicar con él, ¿cierto? Y el hecho de que lo puedo representar por medio de una matriz, toda transformación lineal. Suponga que T, que va de Rn a Rm, es una transformación lineal. ¿Sí? Sobreyectiva. ¿Qué significa esto? Esto es
que si te tomas un B en Rm, existe un X en Rn tal que T de X es igual a B. Si T es la matriz canónica de T, es decir, es la matriz que la representa, entonces T por el vector columna X es igual al vector columna B. Y esto ocurre para todo B en Rm. Eso implica, ¿cierto?, que para cada B en Rm, esta ecuación matricial tiene solución. En otras palabras, las columnas de T generan a todo B. De hecho, si lo quieren ver así, entonces eso implicaría que X1 por la columna 1 de T, que sería, ¿cierto?, por la primera columna de la matriz T, más X2 por la columna 2 de T, más Xn por la columna nésima de T, es B. O sea, eso implica que el conjunto de todas las columnas de T generan a todo Rn. O sea, para mostrar que una ¿qué es lo que está diciendo este teorema? ¿Cómo es un sí solo sí? Entonces, si tengo que las columnas de T generan a todo Rm, entonces T es sobreyectiva. Y esto se puede hacer, nosotros probamos que si es sobreyectiva, entonces generan. Pero si generan, entonces se puede escribir de esta manera. Luego se puede escribir, esto es T de X por B, T de X igual B para todo B. Entonces para cada B voy a poder encontrar una preimagen tal que la imagen de esa preimagen es B, luego T es sobreyectiva. Así que esto se puede hacer en los dos sentidos, por una doble implicancia. ¿Ok? Y con esto termino. ¿Se acuerdan ustedes, chiquillos y chiquillas, qué debía pasar con una matriz para que esa matriz generara a todo Rm? Si tenía una matriz de M por N, si tengo una matriz de M por N y quiero que las columnas de esta matriz generen a todo Rm, ¿qué debía pasar? Tenía que ver con los pivotes, ¿o no? Ya. Voy a dejar la pregunta abierta porque eso lo habíamos repasado y tiene que ver con los pivotes, ¿o no? Con la forma escalonada de una matriz. Son las 9:28, nos pasamos 3 minutos, así que vamos a detener la clase aquí.